entonces a orar como lo hacemos cada noche, necesitados del Espíritu Santo, de su presencia, de su obra. El Espíritu Santo es el que imparte lo que el Padre decretó para nosotros, para lo cual Jesucristo nos validó, nos hizo aptos, nos hizo calificados, de manera que vamos a darle gracias a Él. Padre nuestro, muchas gracias. Deseamos en esta noche considerar en nuestro corazón que eres un Padre bueno, el único bueno, que te preocupas por cada uno de nosotros como Padre y que tienes el poder para suplir a cualquier necesidad. Tienes la provisión, Señor amado. Eres un Padre maravilloso y tú nos has dicho que si pedimos tu Espíritu Santo de ti día y noche, tú nos lo darás. En esta noche anhelamos que nos des tu Espíritu Santo de una manera especial, que tu Espíritu sea alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, los ojos del hombre interior, y que tu Espíritu Santo sea también alumbrando tu palabra. Damos gracias, Padre nuestro, y pedimos, anhelamos de igual manera que santifiques tu nombre en nosotros. Queremos pedirte que manifiestes la santidad tuya en nosotros, oh Dios. Deseamos que nos limpies de todo aquello que no santifica tu nombre en nuestras vidas, todo aquello que no es tuyo y que los demás ven en nosotros. Gracias, Señor. Tú eres santo y es tu deseo que nosotros seamos santos porque tú eres santo, Señor amado. Gracias. Tú deseas que seamos apartados de la corrupción que hay en el mundo, de la forma de vida que hay en el mundo, Señor. Que nuestras vidas sean una manifestación de la vida tuya. Te damos gracias por ello. Sabemos que tú nos has dado tu Espíritu, que es el Espíritu santificador. Santo Espíritu, así como tú nos revelas al Padre bueno, revélanos y límpianos de todo aquello que nos santifique el nombre de Dios en nuestras vidas. Queremos igualmente, Padre, pedir y anhelamos que venga tu reino para que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Sabemos que esas son tus prioridades. Revelarte como Padre, que tu nombre sea santificado, que tu reino venga a la tierra y que tu voluntad sea hecha aquí abajo, Señor. Gracias. Gracias, Dios de gloria. Cada necesidad que haya en nosotros sea ante todo una oportunidad para que tú manifiestes tu gloria, tu poder y tu reino en nosotros y que sea visto por aquellos que nos rodean. Bendito Dios, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Allí donde hay necesidades físicas, financieras, te pedimos que suplas para que tu gloria sea vista, tu reino y tu poder, oh Dios. Te pedimos que perdonen nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Te pedimos, oh Padre de gloria, que no nos metas en tentación. No nos metas en circunstancias que no podríamos manejar bien, Señor. Te pedimos de igual manera, Padre de gloria, en esta noche que nos libres del mal y del maligno, Señor de gloria. Y que todas estas necesidades, al suplirlas, necesidades de provisión, necesidades de perdón, la necesidad, oh Dios, de que estemos en circunstancias que podamos manejar, oh Dios, la necesidad de que nos libres del mal, todas esas necesidades, oh Dios, sea la que fuere que se esté dando en nuestras vidas, sea oportunidad para que muestres tu gloria, tu poder y tu reino, Señor amado. Por eso oramos a ti, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos, oh Dios. No estamos poniendo como prioridad el que supla nuestra necesidad. Estamos poniendo ante todo tus prioridades delante de nosotros y deseamos entregarte a ti nuestra vida, Señor Jesucristo, así como entregaste la tuya por nosotros. Te entregamos a ti nuestra vida para que continúes viviendo tu vida a través de cada uno de nosotros, oh Dios. Y te damos gracias porque tu gloria, tu reino y tu poder serán manifestados grandemente a través de nosotros. Bendito seas por ello, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Recibimos lo que hemos declarado como anhelo en nuestro corazón en esta noche, Señor. Y te damos muchas gracias. Santo Espíritu de Dios, sea tu revelación, tu sabiduría, tu entendimiento para todos y cada uno de nosotros. Sea alumbrándonos
Te lo pedimos, librándonos, limpiándonos, Señor amado. Gracias. Gracias. Sabemos que la sangre de Jesús, sabemos que el fuego del Espíritu Santo y la palabra como agua limpia nos están purificando cada día más y más. Anhelamos esa purificación. Gracias, Señor. La recibimos en la medida que tú quieras darla hoy y lo agradecemos de antemano en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, oh Dios. Hemos estado entonces caminando en el hecho de que nuestro crecimiento depende de que crezcamos en el conocimiento de Cristo. De manera que el conocer al Señor Jesús se convierte en nuestro canal, en nuestra manera en que nosotros a la vez vamos a crecer espiritualmente. Y vimos que el Señor Jesucristo ha planteado en 2 de Pedro capítulo 1 que nuestra fe esté fundamentada en el poder de Dios, que la fe nuestra no esté fundamentada en la sabiduría de hombres, en un buen discurso, en una buena enseñanza, sino que cada uno reciba, cuando acepta el señorío de Cristo, lo acepta como Cordero de Dios, lo acepta como aquel que le salva, que le libera de todo pecado, que cuando hace esa aceptación, proclama esa aceptación del Señor Jesucristo, el poder de Dios se manifieste en esa vida, en esa persona. Esa manifestación del poder de Dios empieza a constituir el primer elemento del cimiento para que crezcas. Porque sobre esa manifestación de poder, Dios desea que descanse nuestra fe. Entonces la fe descansa es en la manifestación de poder que el Espíritu Santo hizo cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo. A esa fe que descansa sobre esa manifestación del poder que Dios realizó para contigo, a esa fe dice que le debemos añadir virtud, o sea, una conducta obediente. La fe viva es una fe que obedece. Y para obedecer también necesitamos el poder del Espíritu Santo, o sea, la fe nos la da el Señor, la capacidad de tener una conducta que obedece también nos la da el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios en nosotros. Y a esa buena conducta, Dios pide que debemos añadirle el dominio propio, o sea que tendremos el poder dado por el Espíritu Santo para superar los deseos carnales, los apetitos del viejo hombre, y pasaremos por encima de ello venciéndolos para poder continuar con esa conducta obediente. Pero a ese dominio propio Dios desea que le añadamos también lo que es la paciencia, la perseverancia, la constancia. Y Él dice que a esa paciencia, la cual indudablemente obtenemos a través del poder del Espíritu Santo, debemos añadirle entonces ahora lo que es la piedad, o sea, una adoración recta para con Dios. Y entonces el Espíritu del Señor Jesucristo en nosotros es el que nos facilita, el que nos desprendamos de cualquier cosa que tengamos dada por Dios, talentos, vida, energía, habilidades, conocimiento, tiempo, bienes. Nos desprendemos para servir con ellos a otros y cuando lo hacemos, declaramos y lo hacemos con el sentido de que estamos devolviendo a Dios de lo que Él mismo nos ha dado, que no estamos reteniendo nada, que con cualquier cosa de esas estaremos sirviendo a los demás. En eso consiste entonces adorar, en devolver, en ver de manera práctica y real a Dios como el que provee todo, de que Él es todo, en todos nosotros. Pero a esa piedad, a esa adoración, Dios pide que debemos agregarle el afecto fraternal, o sea, Dios nos da el poder de olvidar las ofensas que otros causan en nosotros, de tal manera que estemos dispuestos a hacer el bien supremo a cada persona sin importar que nos hayan ofendido, nos hayan afectado, causado dolor o lo que fuere. A ese afecto fraternal, como cúspide de ese crecimiento, Dios pide que le agreguemos el amor ágape, que es el amor que hay en Dios. De manera que el crecimiento que viene a través del conocimiento de Jesús y por el Espíritu de Jesucristo en nosotros, podemos ir agregando cada uno de esos elementos a nuestro carácter. Y cada uno de esos elementos, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraterno y amor ágape,
Cada uno de esos elementos son los elementos que constituyen el carácter de Cristo. O sea que en la medida que estamos obteniendo esos elementos en nuestro carácter, podríamos decir, como dice la Escritura, Cristo se está formando en nosotros. Cristo podrá ser visto en nosotros. Cristo está creciendo en nosotros. Vimos que todo este proceso definitivamente requiere de que entendamos que si nosotros buscamos esas virtudes del carácter de Cristo y abundan en nosotros, tendremos una amplia entrada en el reino de Dios. Y que si no las buscamos es porque hemos sido ciegos, que si miramos hacia atrás, no vimos las manifestaciones del poder de Dios cuando nosotros dijimos, Jesús, ven, te acepto, te recibo. Eres el Salvador. Eres quien me libera del pecado y de los pecados. No vimos el poder, no vimos el perdón de pecados que Dios nos dio al aceptar al Señor Jesucristo. Pero además de que somos ciegos si miramos hacia atrás, también somos ciegos hacia adelante porque no vemos que nuestra vida crezca, no vemos que Cristo pueda ser una realidad para nosotros. O sea, somos ciegos tanto mirando hacia atrás como mirando hacia adelante. Pero si buscamos que esas virtudes del carácter de Cristo abunden en nosotros, no solo estaremos teniendo una amplia entrada, se nos abren de par en par las puertas del reino de Dios, sino que además dice la Escritura que se afirmará nuestro llamamiento y nuestra elección. Y no está hablando la Escritura de que Dios entonces afirme nuestro llamamiento y nuestra elección, sino que al contrario, es más bien resolver el problema interno cuando tú tienes dudas de que tú hayas sido llamado, de que tú hayas sido elegido por Dios para ser un hijo, un heredero de Él, un coheredero con Cristo, ser parte de la iglesia, ser miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando estás trabajando en que todas esas virtudes del carácter de Cristo estén sobreabundando cada día más y más en ti, entonces tú en tu interior tienes una certeza hacia ti mismo de que ciertamente fuiste elegido, de que ciertamente fuiste llamado por el Señor. Entonces, esa confirmación de la elección y el llamamiento es una confirmación de ti para contigo, es una confirmación que te da la conciencia tuya, a ti mismo, que te dice, tú fuiste llamado, tú eres elegido, estás creciendo, estás logrando crecer en ciertas áreas en las que antes era imposible que actuaras a la manera de Cristo. Entonces tienes esa certeza interior que es muy importante. Y vimos que todo el capítulo 2 de Segunda de Pedro habla de los falsos maestros y los falsos profetas. De manera que es muy importante porque a la vez eso es una garantía de no caer en manos de falsos maestros y de falsos profetas. Y finalmente vimos que necesitamos del poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos caminar en ese crecimiento. Necesitamos del poder de Él. Hoy vamos a terminar esta introducción, porque sin toda esta introducción de cómo es que crecemos y qué es lo que implica crecer y qué virtudes hay que añadir para chequear que realmente estamos creciendo, todo este proceso lo necesitamos para entender en las jornadas de liberación que el pueblo de Israel tiene en el desierto camino a la tierra prometida. Necesitamos entender con estas cosas que hemos revisado en estas primeras 7, 8 lecciones, entender en qué consistió la liberación que ellos tuvieron de Ramesés, que era la ciudad donde se encontraban cautivos, de donde salieron después de la noche de Pascua. Entonces, toda esta introducción tiene que ver con que podamos entender la primera jornada, el primer evento que sucede en la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y es la salida de Ramesés. Entonces, vamos hoy a trabajar en por qué la necesidad profunda del poder del Espíritu Santo para poder crecer en todo lo que es el carácter de Cristo. No podremos crecer por nosotros mismos. Se requiere el urgente concurso del poder del Espíritu Santo. Pero ¿y cómo logramos que el poder del Espíritu Santo realmente nos ayude? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo sé que el poder del Espíritu está conmigo? Entonces, nuestro tema de hoy se llama llenados del Espíritu. Y vamos a trabajar entonces en Efesios. En los versos de Efesios 5, del 15 al 21, Pablo exhorta a sustituir la necedad por la prudencia y la locura por la sabiduría que otorga el Espíritu de Dios. Entonces,
El Espíritu de Dios nos puede dar prudencia y liberarnos de la necedad, y solo el Espíritu de Dios puede darnos sabiduría en lugar de locura. Pablo venía hablando en los versículos del 8 al 13, venía hablando de luz y de tinieblas. Pueden después mirarlo en sus casas. Abran su Biblia. ¿De qué estaba hablando Pablo en Efesios 5, del 8 al 13? Estaba hablando de luz y de tinieblas. La luz es símbolo de santidad y también de sabiduría y conocimiento. Es decir, que andamos en la luz significa que andamos en santidad, que tenemos sabiduría y conocimientos espirituales. En eso consiste ser luz, andar en la luz. Las tinieblas son símbolo del pecado y también de ignorancia y necedad. ¿Qué significan esas palabras? Vamos a verlas enseguida. Ahora, si él viene hablando de luz y de tinieblas, empalma ese tema de luz y tinieblas con lo que dice en el verso 15 de Efesios capítulo 5. ¿Qué dice en el verso 15? Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo continuáis caminando. Nuestro caminar significa cómo vivimos la vida cotidiana. Entonces, Pablo está diciendo, mirad con diligencia cómo continuáis caminando, esto es, viviendo. Y dice, no como necios, sino como sabios. Entonces, se requiere sabiduría para que andemos como sabios y que no seamos gente necia. El griego, asofos, es el opuesto a sofos, sabio. Sofos es sabio, viene de la palabra sofía, que es la sabiduría espiritual. Entonces, sofos es sabio. Asofos significa sin sabiduría, es lo contrario. Dice acá, por lo que su verdadero sentido es necio. Necio viene del latín y significa el que no sabe. O sea, un necio es una persona que es ignorante. Nosotros en nuestro lenguaje cotidiano llamamos necio a alguien que se comporta mal. No, ese muchacho es un necio, ese hombre es un necio, esa mujer es necia, porque tiene una mala conducta. ¿Pero por qué tiene una mala conducta? Porque es ignorante. Ignora cuál es la verdad y la manera que Dios pide que sea su conducta. Entonces allá Pablo, que está diciendo en el verso 15, en el que vimos ahora, dice, mirad pues con diligencia cómo continuáis caminando, cómo continuáis viviendo, dice, no como ignorantes de qué es lo que Dios desea de nosotros, sino como sabios. Entonces aquí hay algo interesante. Dios quiere mostrarnos en esta lección qué es lo que no debemos ignorar para que caminemos como sabios en ese crecimiento, en ese sobreabundar de las virtudes del carácter de Cristo en cada uno de nosotros, para que el reino de Dios se nos abra de par en par las puertas, para que seamos certeros del llamamiento y de la elección, para que podamos ser personas que no caeremos en la doctrina de falsos maestros. Dios está diciendo, no caminen como ignorantes, sean sabios, no vivan como ignorantes, sean sabios. No saber lo que nos hace sabios para salvación es la mayor desgracia. Es una desgracia ignorar cómo ser salvos. Es una desgracia que ignoremos cómo ser salvos. Es una desgracia que ignoremos cómo el Espíritu Santo con su poder nos va a ayudar a crecer. Es una desgracia que no conociéramos eso, que ignoráramos cómo es que el Espíritu Santo puede ayudarnos, quiere ayudarnos y tiene todo el poder para ayudarnos. Es una desgracia. Entonces, hoy vamos a ser liberados de una desgracia, a pesar de que conozcamos del Señor. Y vas a ver que al final vas a reconocer que así era. Muy bien. En 2 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 15, Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, desde tu niñez conoces, está dando los ejemplos de alguien que no andaba en ignorancia, sino que conocía, y Pablo le reafirma, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación. Recuerde que eso está hablando de no sean ignorantes de qué los salva. No sean ignorantes de cómo el poder del Espíritu Santo interviene en la salvación de ustedes cada día en su caminar cotidiano.
dice acá, ¿no? Conoces las Sagradas Escrituras que te dan sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Esa sabiduría verdadera se muestra en el verso 16. A ver, ¿cómo así? Cuando tú tienes sabiduría verdadera en cuanto a cómo ser salvo, dándole lugar al poder del Espíritu Santo en el crecimiento en tu vida, ¿se manifiesta en qué? Mire cómo lo dice el verso 16, en que aprovechas lo mejor posible cada oportunidad. Otras versiones dicen, aprovechando bien el tiempo. Entonces, interesante, ¿no? A ver. Entonces Dios está diciendo, no ignoren cómo ser salvos. No ignoren cómo el Espíritu Santo con su poder es el único que puede llevarlos a crecer. Y les dice, si ustedes realmente han entendido cómo darle lugar al Espíritu Santo, ustedes estarán aprovechando el tiempo, lo estarán aprovechando bien. Lo dice en otras palabras, aprovechando lo mejor posible cada oportunidad. ¿Aprovecharla en qué, para qué o cómo? Sigamos trabajando en el concepto. Esta frase se repite en Colosenses 4:5 y significa a la letra, libertando para sí continuamente el tiempo oportuno. Si en ti hay la sabiduría de cómo ser salvo, se demuestra en que aprovechas, liberas para ti continuamente el tiempo oportuno. ¿Qué quiere decir eso? El tiempo para vivir como hijos de luz, como sabios, es un tiempo precioso, porque es el tiempo del favor de Dios, como dice 2 Corintios 6:2. O sea, cuando nosotros conocemos cómo ser salvos, tenemos la sabiduría de cómo ser salvos, tenemos la sabiduría de cómo dar lugar al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para que sea Él haciendo en nosotros ese crecimiento, abonando esas virtudes del carácter de Cristo. Entonces, estamos entendiendo que ese tiempo es precioso, ese tiempo que viene con cada oportunidad del diario vivir y que es un tiempo que se llama el tiempo del favor de Dios. O sea, Dios está a favor nuestro para que crezcamos. El Espíritu Santo está a favor nuestro para darnos el crecimiento que anhelamos según la palabra. O sea, el Espíritu Santo está dispuesto, tiene favor para con nosotros, de poner su poder para que podamos tener una fe obediente, para que a la obediencia a la fe le podamos añadir conocimiento, relación con Dios, para que podamos añadirle paciencia, añadirle piedad y cada una de las virtudes del carácter de Cristo. Es un tiempo en que el favor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo está para nosotros. Ese tiempo que está contenido en las múltiples oportunidades que se nos presentan cada día, porque cada oportunidad, al fin y al cabo, tiene una duración de tiempo, ¿no? Tú tienes la oportunidad de ayudar a alguien en una necesidad, pues hay un tiempo durante el cual puedes ayudar, pero a lo mejor llega el momento en que si tú no aprovechaste la oportunidad, pues cuando vayas a ayudar ya no se necesita la ayuda tuya, ¿no? Sencillamente no hay lugar. Igualmente, cuando yo tengo oportunidad de dar lugar al Espíritu Santo, pues es por un determinado tiempo. Mientras estoy en una cierta circunstancia, yo puedo decirle, Santo Espíritu de Dios, ven, que sea tu poder en mi vida. Pero si yo dejo pasar esa oportunidad, que eran 15, 20 minutos, media hora, pues perdiste el tiempo de favor de Dios. De eso se trata. Ese tiempo que está contenido en las múltiples oportunidades que se nos presentan cada día, pasa tan rápido que si no nos asimos, si no nos agarramos de ese tiempo, de esa oportunidad prontamente, ese tiempo, esos 10, 15 minutos, media hora, un día, 2 días, y que podías ayudar a alguien, se nos escapa con la misma rapidez con que se nos presenta. El mundo habla de aprovechar la oportunidad. ¿Cuándo habla el mundo así? Cuando se trata de pecar. Te ha oído cosas feas cuando la gente habla del mundo sobre esto, ¿no? Entonces, el mundo dice, aproveche la oportunidad con respecto al pecar. El cristiano ha de tomar esa frase en el sentido de oportunidad para hacer el bien. O sea, Dios está diciendo, aprovecha cada oportunidad que tengas para hacer el bien. Pero no solo hacer el bien a los demás, sino también para hacer todo lo que se refiere a la salvación y a la santificación. ¡Wow! Entonces Dios está diciendo,
aprovechen bien el tiempo. Si ustedes son sabios en cuanto a qué les causa la salvación, aprovechen toda oportunidad. Aprovechen toda oportunidad para la salvación y para la santificación. Aprovéchenlas. Si usted está aprovechando bien cada oportunidad, esa es la evidencia de que usted no es un ignorante de cómo obtener la salvación de Dios, de cómo obtener el carácter de Cristo en tu vida. Interesante, ¿no? Entonces, tú mismo puedes decir, yo cómo estoy. Yo sí aprovecho toda oportunidad que Dios me da para hacer el bien, para buscar mi salvación y para buscar mi santidad. Si la respuesta es sí, pues tú no eres un ignorante. Pero si la respuesta es no, tú has estado en ignorancia. Y Dios va a abrirnos los ojos hoy. Continúa Pablo en el verso 17. Dice, por eso no os hagáis insensatos. O sea, él dice, por eso. Porque ustedes, si tienen sabiduría, aprovechan toda oportunidad para santificarse, toda oportunidad para salvación, toda oportunidad para hacer el bien. Si ustedes no son ignorantes, esa es la manera de actuar. Y él dice, por eso, porque toda oportunidad debe ser aprovechada correctamente, por eso no se hagan insensatos. Áprones quiere decir sin ceso, sino entender cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que aprovechemos toda oportunidad para salvación, santidad, para hacer el bien. Eso es lo que está diciendo acá. Dice acá, sino que entendamos cuál sea la voluntad del Señor, aprovechar toda oportunidad. Y no os embriaguéis con vino en lo cual hay desenfreno. ¿Qué significa desenfreno? Libertinaje, perdición. En griego, la palabra es la palabra asotía, que es lo contrario de soteria, que es salvación. O sea, desenfreno es lo contrario de salvación. Desenfreno es lo que es perdición, que es lo contrario de salvación. También lo que está diciendo. Si ustedes han entendido lo que se ha hecho atrás, cuando uno no es ignorante en cuanto a cómo obtener la salvación, en cómo obtener el crecimiento, cómo obtener el que las puertas del reino se me abran de par en par. Si usted no es ignorante de esas cosas, aprovecha las oportunidades para hacer el bien, para salvación y para santificación. Entonces, si ustedes han entendido todo eso, por eso les digo, no se embriaguen con vino, en lo cual hay desenfreno, hay perdición, sino ser llenados del Espíritu Santo. Dios está diciendo, si ustedes han entendido cómo ser salvos, cómo crecer, cómo entrar en el reino de Dios, cómo ser convencidos de su llamamiento y de su elección, ¿cierto? Ustedes entonces, en lugar de ser llenos de vino, que es lo que es el que se embriaga, ustedes en lugar de eso van a buscar ser llenados del Espíritu Santo. Ahí está la sabiduría que Dios quiere que tengamos para salvación, ser llenados del Espíritu Santo. Esta sabiduría, este concepto de ser llenados del Espíritu Santo es como el evangelio para crecer. O sea, mientras uno no tenga este concepto claro y lo ponga en aplicación en su vida cotidiana, usted no va a poder crecer, ni va a poder caminar con Dios. Es algo tan clave en el crecimiento y la vida de un verdadero cristiano. Y entonces vamos a verlo. Entonces vamos a detenernos ahí. Interesante lo que está hablando el Señor esta noche, ¿cierto? Anhelo que sea interesante. Para mí lo ha sido, a medida que estaba preparando la enseñanza y orando en estos días sobre el tema. Entonces lo primero que tenemos que revisar es qué es ser llenados del Espíritu. ¿Qué es lo que Dios le está poniendo tanto énfasis? Ya Dios puso a Pablo a hablar de luz, de tinieblas. Luego entonces Pablo engancha la luz y las tinieblas con el hecho de que nosotros debemos ser sabios en cuanto a la salvación, que si no somos sabios en cuanto a la salvación, estamos perdidos, y que si tenemos esa inteligencia, esa sabiduría, entonces aprovechamos bien el tiempo, cada oportunidad para santificación, para salvación. El resumen de todo esto es que si ustedes tienen esa sabiduría, ese conocimiento para salvación, ustedes saben cómo ser llenados del Espíritu Santo. El verbo llenar en griego es el verbo pleroo, que tiene varias acepciones o varios significados. Veamos algunas de esas acepciones o algunos de esos significados que nos ayudan a entender qué es lo que Dios quiere decirnos. Un primer significado es que llenar se refiere a llenar la vela de un barco velero. O sea, es henchir la vela mediante el viento. Cuando el viento da contra la vela
ese telón, esa tela grande que está colgada de un palo con ciertas características, ese trapo es henchido, es llenado por el viento. Y entonces la fuerza, la presión del viento sobre la vela es la que está llevando al barco. Ese es el primer concepto de llenar, henchir la vela de un barco velero. O sea que, por lo tanto, el viento, ¿cierto?, lleva al barco por la fuerza y presión que ejerce el viento sobre la vela. El velero no se mueve por fuerza propia, solo por la fuerza del viento. La vela, ¿qué es en nosotros? Es nuestra alma. ¿Qué es tu alma? Tu alma es el concurso de 3 facultades: pensar, sentir y desear. Esas 3 facultades, pensar, sentir y desear, digamos de otra manera, el alma se manifiesta en tus pensamientos, en tus sentimientos y en tus deseos. ¿Qué es lo que Dios desea que sea llenado de su Espíritu Santo? Nuestra alma. Porque nuestra alma sin Dios, ella tenía su motor propio. Nuestra alma se movió para satisfacer todos sus deseos, totalmente corruptos cuando anduvimos sin Dios. Pero ahora Dios dice, el alma debe ser y debe tener como única fuerza para moverse la presencia de mi Espíritu Santo. El alma debe ser llenada por el Espíritu Santo. Así como el viento llena, hincha la vela de un barco velero y hace que el barco velero se mueva solo por la fuerza del viento que hincha, que llena la vela. Interesante. Dios quiere que el Espíritu Santo llene nuestra alma y sea la fuerza, la presión, el poder del Espíritu Santo el que nos va a mover. Ya no es tu alma en su propia fuerza adámica, que en eso consistía vivir como personas caídas, como el Adán caído. Segundo concepto, impregnar. O sea que hemos de tener sabor a Cristo en todas nuestras acciones. Ese es el propósito de Dios. Si Él se lo ha propuesto y nosotros sabemos dar lugar al poder del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo lo va a hacer. O sea, no te preocupes, la meta es muy alta. Pero quien se ha propuesto esa meta es Dios. Y lo único que necesitamos saber es cómo yo puedo permitir que el Espíritu Santo me llene. Porque si yo logro hacer lo que Dios desea para que el Espíritu Santo me llene, eso lo logrará Dios. No hay ningún problema. Entonces, por eso es tan interesante el día de hoy. Y es un principio increíble, impresionante. Y si lo entendemos y lo ponemos en práctica, nuestras vidas van a empezar a cambiar. Mucho más de lo que han cambiado hasta el día de hoy. Creceremos a una velocidad mucho mayor. El tercer concepto de llenar es controlar. Esta es la acepción más apropiada para el verso 18 aquí en Efesios 5. El Espíritu toma el control de nuestra alma para salvación. Le hace perder la iniciativa propia. ¿Se acuerdan que en el verso 18 el Señor dijo, si ustedes han entendido todo esto, no se embriaguen con vino, antes bien sean llenados por el Espíritu Santo? ¿Y por qué hablaba de él, de que no se embriaguen con vino? Porque en todas las sectas falsas, idólatras, los sacerdotes se embriagaban con vino, con licor, porque asumían que de esa manera les era más fácil ponerse en contacto con sus dioses, con los espíritus que los gobernaban. Pues ustedes ven que muchas veces los medium se emborrachan y están ebrios, muchas veces hasta trasbocan para poder seguir bebiendo aún más. Y asumen que entre más borracho esté, es más fácil ponerse en contacto con sus dioses, sus espíritus, sus demonios que los gobiernan. Entonces Dios está diciendo acá, si ustedes han entendido cómo lograr la salvación, nunca estarán usando esos métodos totalmente impíos, totalmente idólatras, sino que ustedes sabrán cómo ser llenados del Espíritu Santo. Ahora observen que el vino, el licor, toma control de las personas. Usted ve personas que matan al mejor amigo en medio de una borrachera y después ni se acuerdan. ¿Por qué? Porque el licor, a través del espíritu de tinieblas que gobernaba al hombre que estaba bebiendo, lo llevó a matar al amigo, matar a la persona que tenía cerca. Después ni se acuerda qué hizo, cómo lo hizo. Conozco hombres que pierden el control, no solo físico, sus movimientos. Hay hombres que pierden hasta el control de los esfínteres cuando están en una embriaguez total. O sea, el propósito de embriagarse con vino era el control por parte de los demonios.
Pero el ser llenados del Espíritu Santo, el propósito es que el control del Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas. Algo muy diferente, pero al final, fíjense que es interesante. El objetivo de ambas cosas, la una tan perversa y la otra tan santa, es el control del alma del ser humano. Nosotros debemos elegir o ser controlados por espíritus demoníacos en nuestra alma, o que nuestra alma sea controlada entera y solamente por el Espíritu Santo de Dios. Interesante, aunque este es un tema maravilloso. Bueno, ¿cómo somos llenados del Espíritu Santo? Que sería como la parte clave. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que no es llenar un recipiente con líquido. Esa no es la imagen correcta. Que nosotros seamos como un vaso y que el Espíritu Santo es como un líquido o un viento que nos llena. Esa no es la imagen que Dios quiere que tengamos. ¿Y por qué no? Porque el Espíritu Santo es una persona. Él no es un líquido. Él no es un viento. Él es una persona. De modo que cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo y Él envió su Espíritu a ti, Él envió una persona completa. Yo no puedo recibir el Espíritu Santo por pedazos para decir, Señor, lléname más y más de tu Espíritu. Eso suena como un vaso que lo está llenando con un líquido que siente que no ha sido totalmente llenado, entonces está pidiendo, lléneme, deme más del Espíritu. Ese no es el caso con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y el día que tú aceptaste al Señor Jesucristo, Jesús envió su Espíritu a tu corazón, envió a la persona completa. Entonces esa oración de Señor, dame más de tu Espíritu Santo, esa no es una oración correcta, no es una petición correcta. Muestra que somos ignorantes de lo que estamos pidiendo. Entonces, si el Espíritu Santo es una persona, lo tienes completo a Él en ti. ¿Cómo puedes pedirle a Dios que te dé más del Espíritu Santo? Dios te respondería, pues perdona, pero el Espíritu Santo, mi Espíritu está completo en ti. Él es una persona, yo te lo di el día que tú me recibiste. Entonces me dice, bueno, entonces, ¿en qué consiste ser llenado? Entonces el Señor nos dice lo siguiente, ¿no? El Espíritu Santo es una persona y no está en nosotros tomar mucho o poco del Espíritu. No, ya lo tienes completo. Tú no tomaste poco o mucho, tomaste lo que es el Espíritu, la persona, el Espíritu Santo está en ti. Entonces, ¿qué es lo que nos realmente sucede si ya tengo la persona del Espíritu Santo? El problema está en que Él no se manifiesta totalmente. ¿Por qué? Él no está controlando toda mi alma. ¿Y por qué no la está controlando? Porque realmente lo que yo debo hacer es permitir que el Espíritu tome poco o mucho de mí. Eso es lo que tú haces. O sea, tú permites poco o permites mucho que el Espíritu tome control de ti. Entonces, fíjate que no es que tú tengas poco o mucho del Espíritu. Se trata es que el Espíritu tenga todo de ti para que Él pueda manifestarse en toda tu alma. Esto es muy importante entenderlo. No se trata de que tú tengas poco o mucho del Espíritu en el concepto de ser llenado del Espíritu. Se trata es al contrario, de que el Espíritu Santo deje de tener poco de ti y tenga todo de ti. Porque cuando tú le entregas un área de tu vida a Él, Él entra a controlar esa área de tu vida. Entonces lo que tenemos que revisarnos es eso, pedirle al Espíritu Santo, Señor, examíname. ¿Qué áreas de mi vida no he entregado al Espíritu Santo? Porque si hay poca manifestación del Espíritu en mi vida, es porque el Espíritu Santo tiene poco de las áreas de mi vida. Pero si yo quiero manifestación grande del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene que tener mucho de mí. El propósito es que ojalá tenga todo de mí, para que Él controle todo lo que es mi vida, toda mi alma, todos mis pensamientos, todos mis sentimientos, todos mis deseos. Tiene que hay un concepto muy importante, muy interesante. No es pedirle a Dios, dame más de tu espíritu, es al contrario decirle a Dios, Dios, si el espíritu no se manifiesta más en mi vida es porque Él tiene muy poco de mí y yo quiero que tenga todo de mí. ¿En qué áreas de mi vida no me he entregado al Espíritu Santo? ¿Sí se dan cuenta? O sea, la petición no está realmente sobre Dios, dame más de tu espíritu. La petición es sobre nosotros. El Espíritu Santo diría, no, no se trata de que yo te pueda dar más de mí, yo ya estoy totalmente en ti. Se trata de que tú me des más de ti para que yo, el Espíritu Santo, pueda controlar más de tu vida y manifestarme más en tu vida. ¡Wow! Bien interesante eso para poder ser llenado del Espíritu Santo. El poder de Dios está personificado en el Espíritu Santo. Toma poco el Espíritu Santo, el poder de Dios, cuando no nos dejamos invadir de su poder. Y al obrar así, lo contristamos o lo apagamos, como dice Efesios 4:30 y como dice Primera de Tesalonicenses 5:19. Entonces dice acá, no rehusemos rendirle todo lo que somos y tenemos. Podríamos decir que esa es la primera gran clave real para que tú seas llenado del Espíritu Santo.
No le rehuses al Espíritu Santo rendirle todo lo que eres y tienes. Debe estar delante del Señor diciendo, Señor, yo rindo a ti todas las áreas de mi vida. Yo rindo a ti mi mente, yo rindo a ti mis sentimientos, yo rindo a ti mis deseos. Yo rindo a ti mi tiempo, yo rindo a ti mi fuerza, yo rindo a ti mi energía, yo rindo a ti mis habilidades, ¿cierto? Yo rindo a ti mis relaciones, yo rindo a ti la relación con mi cónyuge, la relación con cada uno de mis hijos. Yo rindo a ti, entrego a ti. Y entonces el Espíritu Santo va a tomar esas áreas y va a controlar mi alma en esas áreas. Y en la medida que Él controle mi alma, pues se va a ver más de la llenura del Espíritu en mí, más manifestación del carácter de Cristo en mí. Fíjense que eso quizá no lo hemos hecho con la conciencia que estamos obteniendo hoy. Y es lo que Dios está esperando. Incluso uno muchas veces cree haber rendido al Señor áreas. Por eso necesitamos decirle al Señor, escudriñame, por favor, Señor, y déjame ver lo que tú ves con tus ojos. ¿Qué áreas de mi vida, de mi ser, no te he entregado? No le he entregado al Santo Espíritu de Dios. Quiero saberlo para rendirlo, Señor, porque yo quiero la manifestación tuya en mi vida, Señor. Quiero ser llenado del Espíritu Santo de Dios. Entonces, no rehusemos rendirle. Ahí hay una tarea magnífica. Si el corazón tuyo se está despertando por esta enseñanza hoy al Espíritu Santo, tienes una primera gran clave, por eso lo pusimos en letra negrilla. El verbo llenar está en voz pasiva, lo que significa que no somos nosotros los que nos llenamos del Espíritu, sino que nos dejamos llenar por el Espíritu. Es de que en el fondo nosotros lo único que hacemos es rendirnos, permitirle, entregar, pero quien nos llena es Él. Nosotros mismos no nos llenamos de Él. Él es quien a medida que le entreguemos áreas va a controlar más de nuestra vida y va a manifestarse mucho más en nosotros. Un segundo elemento. Los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu, dice Romanos 8:5 en la Nueva Versión Internacional. Segunda clave para ser llenado del Espíritu Santo. La primera es entregarle todo. No es decirle, Santo Espíritu, te entrego todo mi vida y mi ser. No, hay que hacerlo como quien entrega con un inventario, área por área, conscientemente. Entonces, los que viven, segundo paso, conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que apliquemos nuestra facultad de pensar en pensar continuamente en los deseos del Espíritu. ¿Qué es eso? Es pensar en la voluntad de Dios, la cual conocemos al leer la palabra. Si pensamos en los deseos de la carne, somos esclavos de la carne, no estaremos buscando la llenura del Espíritu Santo. Seguiremos en nuestra misma vieja naturaleza. Nuestra alma es la misma, no tiene la fuerza, no es la vela henchida, empujada por el viento del Espíritu, el poder del Espíritu, sino que seguimos andando en nuestra propia fuerza, nuestra alma buscando su propia complacencia en la fuerza propia. Estamos en la naturaleza adámica. No ha habido ninguna santificación en nosotros. Muy bien, continuemos. Debemos saber que el verbo plerosté, ser llenado, está en tiempo presente, o sea que no es una llenura de una vez por todas, es un presente continuo, lo que significa que es necesario ir recibiendo continuamente el poder del Espíritu Santo para nuestra vida, porque sin Él nada podemos. Recuerden que el poder de Dios siempre está en el Espíritu de Dios. Si tú hablas del poder de Dios, estás hablando del Espíritu Santo. Si tú hablas del Espíritu Santo, me estás hablando del poder de Dios. El poder de Dios no es una energía, no es un líquido, no es un viento. El poder de Dios es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Y sin la presencia del Espíritu Santo, que es y con quien va el poder de Dios, nada podemos hacer. Tú no puedes crecer por ti mismo. Tú no puedes añadir las virtudes del carácter de Cristo a tu vida sin el concurso, la ayuda, la participación del poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor está diciendo, sean llenados continuamente del Espíritu Santo, continuamente. ¿Cómo se hace eso? Que vamos para allá. Pero son preguntas que tienen que estar surgiendo en tu corazón. El mismo verbo, plerosté, en Efesios 5:18, está en modo imperativo. O sea, es un mandato. No es un simple aviso o consejo. No es si tú decides hacer lo que bueno y si no, pues no hay problema. No, Dios no está pidiendo o diciendo que es algo opcional. Él está dando un mandato. Él está diciendo,
Sed llenos del Espíritu Santo continuamente. Es un mandato. Sean llenos continuamente del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él sea el que tome el control de su alma. Para que sea el quien controla pensamientos, sentimientos y deseos. Para que Él lleve su vida donde Dios quiere llevarlo. Muy bien. Es un mandato, no es un simple aviso o un consejo. Todo creyente debe ser llenado del Espíritu. Ahora, es la condición para ser usados por el Señor. Ese ser llenados por el Espíritu Santo es la condición que Dios requiere para que podamos ser usados por Él. Entonces, solo siendo llenados del Espíritu continuamente podremos vivir en una relación justa con Dios y no hay otra manera, ¿no? Porque si el Espíritu Santo es el que lleva mi alma, el que controla mi alma, pues entonces mis pensamientos, sentimientos y deseos serán llevados por el Espíritu Santo ¿a qué? A tener una relación justa con Dios, adecuada con Dios, que le sea agradable a Él, ¿no? La pregunta ¿es opcional entonces el ser llenado del Espíritu Santo? Y la respuesta es no. No es opcional, ¿no? Sabemos que debemos ser llenados continuamente, sabemos que debemos aceptar y obedecer ese mandato mediante el poder del Espíritu Santo. Es una llenura que debe ser continuada continuamente, o sea que continuamente hay que estar pensando en los deseos del Espíritu y continuamente estar pendiente si el Espíritu te muestra que no has entregado algún área de su vida, ¿no? Bien interesante. Entregarle las actividades, ¿no? Santo Espíritu de Dios, te entrego la actividad que viene en mi día. Te entrego el siguiente punto que viene en mi agenda, te entrego la reunión que tengo con fulano, te entrego el tiempo que voy a tener con mi hijo, te entrego el tiempo de compras, te entrego, Señor, el tiempo de ir al mercado. Estés entregando para que Él pueda estar. Es tener una conciencia de cuán necesitados estamos de que Él esté llenando nuestra alma como la vela sobre la cual Él empuja, sobre la cual Él está direccionando nuestra vida. Bien interesante. Muy bien. Y finalmente, entonces vimos que es la condición para ser usados. O sea, Dios cuando necesita hacer algo para su reino y en su reino, siempre va a buscar personas que estén llenas del Espíritu Santo. Dios no usará a una persona que no esté llenada por el Espíritu Santo de Dios. Una persona cuya alma no está siendo controlada por el Espíritu de Dios, Dios no la va a usar. Hemos estado hablando de que Dios trae un avivamiento, trae un derramamiento como nunca jamás, que Dios necesita una iglesia preparada para que pueda instruir a tantos cientos y miles que va a traer. Pero aunque Él está necesitando eso y viene eso, Él solamente usará a los que estén llenados de su Espíritu Santo. Uno lo ve en algunas citas así rápidamente en el libro de Hechos. Hechos 4:8. Dice allí la Escritura. A partir del verso 5 dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén el gobernante, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Dios está usando a Pedro. ¿En qué posición espiritual estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, Dios usa a los que están llenos del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 6, verso 3. Dice allí, leamos desde el verso 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Había necesidad de buscar diáconos que administraran los recursos de la iglesia para que pudieran atender a las que eran verdaderas viudas. Y entonces cuando están buscando este tipo de personas, dicen, busquemos personas que sean llenas del Espíritu Santo. Dios no va a usar personas que no estén llenadas continuamente por el Espíritu Santo. Recuerden que es
un llenado continuo, es un conservar mi mente pensando en los deseos de Dios y entregando todo y entregándome todo a Él para que el Espíritu Santo sea el que pueda gobernar y hacer todo en mi vida, ¿no? En tu vida. Hechos 11:24. Dice allí en Hechos 11, vayamos a 19 para que tengamos el contexto. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Sí, acá en el verso 22 llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que está en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces vemos que cuando se necesitaba ir a hacer algo a la iglesia en Antioquía, recién nacida, buscó a un hombre, y ese hombre era Bernabé, porque era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Hechos 13:9. ¿Qué dice allí la Escritura? Desde el verso 6. Dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero lo resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, la mano del Señor está en contra de ti, y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, admirado de la doctrina del Señor. Siempre que Dios usa a alguien, nos muestra que hay una característica sin la cual no podrá ser usado por Dios. ¿Cuál es? Ser llenado del Espíritu Santo. Entonces creo que hoy tenemos una clave maravillosa, y creo que siento que Dios está dándonos una llave poderosa, y que todo depende de que nosotros estemos atentos a que en nuestra mente permanezca continuamente los deseos del Espíritu Santo de Dios, la palabra. Recuerden ustedes que esto no es nuevo, Dios lo habló en el Antiguo Testamento. En el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, el Señor dijo a través de Josué, o le dijo a Josué, que meditara en el libro de la ley de día y de noche, para que hiciera conforme a lo que decía el libro y para que en todo fuera prosperado. O sea, meditar es estar pensando, o sea, tener la mente ocupada ¿en qué? En los deseos del Espíritu, en la palabra de Dios. No podemos decir que si nosotros mantenemos nuestra mente ocupada en los deseos de la carne, si estás pensando en pornografía, en comida, en el paseo, en la ropa, en la mujer que no es tu esposa, etcétera, en el hombre que no es tu marido, etcétera, 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 no puedes esperar que Dios te use. Dios no usará a un hombre o una mujer que vive en la carne. Dios usará a un hombre o una mujer que vive continuamente llenado del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y esto es un proceso. Créanme, el que tu mente permanezca ocupada en los deseos del Espíritu Santo es un maravilloso proceso. Y cuando a tu mente vienen pensamientos, o vienen sentimientos, o vienen deseos que no proceden del Espíritu Santo, usted sabe que el Espíritu Santo es el que se opone a la carne. El Espíritu que mora en ti se opone a la carne. Entonces, cuando tú tienes un mal pensamiento, no es decir, desecho este pensamiento, lo echo fuera de mí. No, porque esa lucha no la puedes tú librar. Es por el Espíritu. El Espíritu te ama y el Espíritu te anhela celosamente y el Espíritu quiere pelear esa batalla por ti. Entonces, cuestión de decirle al Espíritu Santo, tú mismo te opones a este pensamiento carnal que hay en mí en este momento, y tú lo tomas y lo llevas cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Eres tú quien te opones a cualquier pensamiento, sentimiento, deseo de la carne en mí. Tú te opones, Señor, y lo llevas cautivo a la obediencia a Cristo Jesús.
Lléname del deseo de tu voluntad, Señor, te lo pido. Y vuelves a pensar en lo que debes estar pensando. Te va a ser común, entras y sales. Estás pensando en las cosas de Dios, de pronto sales a pensar algo que no es, vuelves y entras, porque el Espíritu Santo está peleando, Él vuelve y te mete a que estés pensando en la voluntad de Dios, pero al pasar los días vas a darte cuenta que cada vez más, en forma continua, tu mente está siempre ocupada en los deseos del Espíritu Santo. Es como si Él fuera ganando. Vas obteniendo ese carácter, vas obteniendo ese hábito. Entonces estás viendo que realmente estás ganando la batalla en tu mente. Allí es donde está la primera batalla. Fíjate que no es una batalla tuya, en el fondo es una batalla que te enseña a que eches mano del poder del Espíritu Santo que está en ti, tenerlo en cuenta a Él para ello. ¿Qué podemos ver en medio de toda esta enseñanza? Que al Espíritu Santo le hemos dado un lugar muy pequeño en nuestra vida. O sea, nosotros le damos un lugar indudablemente muy preponderante al Padre. Amén, que así ha de ser. Preponderante al Señor Jesucristo. Amén, que así ha de ser. Pero debemos pensar en que si nosotros estuviéramos frente a la Santísima Trinidad, al Dios Trino, deberíamos estarle dando al Espíritu Santo igualmente tanta honra, tanta alabanza, tanto poder, tanta reverencia, tanto amor, como al Padre y al Hijo. Y entonces vemos que hay necesidad de crecer en esa conciencia de la presencia del Espíritu Santo y de que Él es aquel que representa el poder de Dios y que donde Él está, está el poder y donde está el poder está el Espíritu Santo. El poder de Dios y el Espíritu Santo jamás están separados y necesitamos del poder de Dios para todo y en todo. Amén. Entonces viene algo muy interesante. Observen que muchas veces en nuestra alabanza alabamos al Padre y lo hacemos con una gran naturalidad. Alabamos al Hijo y lo hacemos con gran naturalidad. Pero ustedes observan, de pronto la alabanza que damos, la exaltación que damos al Espíritu Santo es menor que la que damos al Padre y al Hijo. Y creo que en el fondo nuestras vidas tienen que buscar también ese balance, esa alabanza y adoración al Dios Trino, esa entrega al Dios Trino, sabiendo que el Padre fue quien planeó darnos una salvación tan grande. Jesucristo vino y a través de su obra nos hizo calificar para que pudiéramos acceder a esa salvación que Dios decretó. Pero que así como el Padre decretó y Jesús logró que fuéramos aprobados para acceder a esa salvación, el Espíritu Santo es el que hace efectiva esa salvación en cada uno de nosotros. O sea, nuestra vida siempre está dependiendo continuamente de la obra del Dios Trino. Y es el tiempo de empezar a levantar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo. Ser llenados del Espíritu Santo. Ser llenados del Espíritu Santo. Y aprovechar toda oportunidad, aprovechar bien el tiempo para ser llenados del Espíritu Santo. Aprovechemos todo tiempo para estar pensando en la voluntad de Dios. ¿Estás esperando en algún lugar? Pues cierra tus ojos y piensa en la voluntad de Dios, en algo que Dios te está hablando, en algo que has leído, en lo que estamos viendo cada semana. Vas en un taxi, cierre sus ojos y está pensando en lo que el Señor ha estado hablando a tu corazón en el último tiempo. Estás en un avión, estás esperando una cita médica, una cita odontológica. Aproveche bien el tiempo, aproveche las oportunidades. No permita que ese tiempo te lo tome la carne para estar pensando en las cosas de la carne. De eso se trata lo que Dios está diciendo en este día. Si hemos entendido la importancia, creo que vamos a tener el deseo de hacerlo y el Espíritu Santo está esperando por nosotros. Amén. Muy bien. Padre, damos gracias por esta noche. Te bendecimos. Gracias por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Gracias por alumbrar tu palabra también. Gracias por llevarnos a exaltar, a pedir esa conciencia mayor que hemos de tener del Espíritu Santo como ese gran ayudador que tú nos has enviado. Allí donde está el Espíritu está el Señor. El Espíritu es el Señor mismo. Gracias. Gracias, Santo Espíritu, por tu presencia manifiesta en cada uno de nosotros, por tu poder, que es el mismo poder de Dios, ayudándonos para poder adicionar con abundancia las virtudes del carácter de Cristo en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, y recibimos tu respuesta. Te reiteramos, escudriñanos
y revélanos qué áreas de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra alma no te hemos entregado, Señor. Que hagamos una entrega minuciosa, oh Dios, que hagamos una entrega detallada. Ayúdanos a hacerlo. Muéstranos en qué áreas en las que no se ve tu presencia, en las que no se ve tu control sobre nuestra vida, en qué áreas no hemos hecho entrega, Señor, a ti, para que tú puedas tomar el control. Queremos ser controlados enteramente por ti, Señor. Que seas tú el que controla nuestra alma, que seas tú el que controla nuestros pensamientos, el que controla nuestros sentimientos y quien controla nuestros deseos. Gracias, gracias, Santo Espíritu de Dios. Lo damos por hecho, lo recibimos tu obrar hoy de una manera nueva, intensa, más consciente para cada uno de nosotros. Y te lo agradecemos de antemano en el nombre de Jesús. Bendito seas. Amén. Y amén, Señor. Gracias, Padre.